Imag estás viendo una foto vieja de tu ciudad. Blanco y negro. Calles sin autos. Sombras largas. Y en el centro, dominándolo todo, hay una torre. No una torre cualquiera. Una torre delgada, alta, con formas repetidas. Ventanas estrechas, un cuerpo vertical y arriba un remate que parece un instrumento más que un adorno. Ahora imagina que ves la misma torre en otra ciudad, y en otra, y en otra. Y alguien te dice la frase perfecta para encender Internet. Esa torre estaba en todas las ciudades del mundo, y las derribaron todas. De inmediato tu mente arma una película, una red global, una tecnología antigua, un sistema de control, una civilización que entendía algo que nosotros olvidamos, y una fuerza, ellos, que llegó y lo destruyó. Es un relato irresistible porque mezcla tres cosas que funcionan como gasolina. 1. Un patrón visual que parece repetirse. 2. Una pérdida real. Muchas torres sí desaparecieron. 3. Y una sospecha moderna. ¿Por qué siempre nos quedamos sin lo mejor? Pero aquí vamos a hacerlo como lo hacemos en estos guiones. Vamos a caminar por la frontera entre el misterio y los mecanismos reales. Sin burlas, sin fe ciega, sin venderte humo. Porque hay una verdad detrás de esta teoría. Las ciudades sí tuvieron torres que funcionaban como el corazón del lugar. Torres de campanas, torres de reloj, torres de vigilancia, torres de agua, torres de señales, torres que ordenaban el tiempo y el espacio. Y también hay otra verdad. Muchas fueron demolidas. Por guerras, por modernización, por terremotos, por incendios, por obras públicas, por cambios de gusto, por dinero, por progreso. Entonces la pregunta real no es solo ¿las derribaron? La pregunta real es ¿qué eran esas torres? ¿Por qué estaban en todas partes? ¿Y qué perdió la ciudad cuando dejaron de existir? Hoy, en 5 capítulos, vas a ver que el misterio no está en una conspiración perfecta. Está en algo más cotidiano y más inquietante. Cómo la modernidad reconfiguró el mundo no con un gran golpe, sino con 1000 decisiones pequeñas. Y al final quizá entiendas por qué una torre puede sentirse como una herida. Porque una torre no es solo piedra. Es la manera en que una ciudad se recuerda a sí misma. La torre como centro del mundo. Durante siglos, una ciudad no se organizó alrededor de una autopista ni de un centro comercial. Se organizó alrededor de un punto visible. Una plaza, un mercado, una iglesia, un palacio. Y casi siempre, una torre. Porque la torre hace algo que ninguna pared puede hacer. Te da orientación. En una ciudad de calles curvas, sin señalética moderna, sin mapas en el bolsillo, la torre es un norte permanente. Ves la torre y sabes dónde estás. Pero la torre no era solo brújula visual, era infraestructura. Piensa en una torre de campanas. Las campanas fueron el sistema de comunicación masiva antes de la radio. Marcaron horas, sí, pero también marcaron incendios, funerales, alertas, convocatorias y hasta victorias. Un sonido podía viajar kilómetros. El sonido atravesaba casas, calles, niebla. Y lo más importante, el sonido era común. Una ciudad compartía el mismo ritmo. Ahora piensa en una torre de reloj. El reloj público no solo daba la hora, imponía la hora. Antes de que el tiempo se volviera exacto, el tiempo era más local, más flexible. Con relojes públicos, el día se vuelve disciplina. Abre el mercado, cierra el taller, empieza la misa, termina el turno. Una torre de vigilancia, por su parte, servía para algo más primal: sobrevivir. Ver incendios desde lejos, ver ejércitos, ver barcos, ver humo. Un ojo alto es seguridad. Y en el siglo XIX y principios del XX aparece otro tipo de torre que mucha gente olvida: la torre de agua. Cuando las ciudades crecen, el agua ya no puede depender solo de pozos y cubos. Necesitas presión, necesitas reserva. Necesitas altura. Una torre de agua es el truco simple que hace posible que el agua llegue a casas y fábricas. Y como la altura es parte del mecanismo, la torre vuelve a dominar el paisaje. Entonces, si alguien dice había una torre en cada ciudad, no está completamente equivocado. Lo que pasa es que no era una sola torre universal, idéntica,
misteriosa. Eran familias de torres nacidas de necesidades universales: orientación, tiempo, comunicación, seguridad, agua. Eso explica por qué se repiten formas. Una torre necesita ser alta, necesita resistir viento, necesita escaleras, necesita un remate para campana o reloj o tanque. Por eso, incluso en culturas distintas, la torre puede parecer la misma desde una foto borrosa. Y aquí nace el mito. Cuando ves repetición, crees red. Pero repetición también puede ser la respuesta natural a problemas parecidos. Así que, antes de buscar conspiración, entiende esto. Una torre era el centro operativo de una ciudad. Y cuando quitas ese centro, la ciudad cambia de alma. Capítulo 2. La ilusión de la misma torre en todas partes. Ahora vamos al corazón del gancho. ¿Por qué parece que era una sola torre global? Porque el ojo humano es un cazador de patrones. Cuando ves una foto antigua, hay 3 cosas que se pierden de inmediato. 1. Color. 2. Escala exacta. 3. Contexto. Sin color, muchos materiales se vuelven iguales. Una piedra clara y un metal pintado pueden verse como la misma superficie. Sin escala, una torre de 20 metros puede sentirse como una de 60 si no hay personas claras cerca. Sin contexto, una torre religiosa y una torre industrial se confunden. Entonces, una imagen se vuelve símbolo, y el símbolo, en Internet, se vuelve teoría. Otro factor. La arquitectura, durante ciertos periodos, se globalizó. En los siglos XIX y XX, muchas ciudades adoptaron estilos similares: neoclásico, ecléctico, industrial, art déco. Los ingenieros y arquitectos copiaban, adaptaban, repetían soluciones. Si un diseño funciona, se replica. Lo mismo ocurrió con sistemas técnicos. Torres de agua con tanques elevados, estructuras metálicas, remates con plataformas, estaciones con torres de reloj para coordinar trenes, edificios municipales con campanarios para identidad cívica. Además, las ciudades querían parecer modernas. Y la modernidad, durante un tiempo, se veía como altura. Una torre era una declaración: somos importantes. Y hay otra trampa visual. Muchas torres antiguas fueron fotografiadas desde ángulos parecidos. Plaza central, avenida principal, toma frontal. Si pones 100 fotos con la misma composición, tu cerebro cree que ve el mismo objeto. Pero hay una diferencia enorme entre parecido y idéntico. El mito de la torre universal suele mezclar campanarios, torres de reloj, torres de telégrafo, torres de agua y torres de vigilancia en un solo personaje. Y luego les asigna una función única: energía o control. Pero las funciones eran múltiples, y eso es lo que hace que el mito sea cómodo, reduce la complejidad. Si todo era una sola torre, entonces todo era un solo sistema. Y si todo era un solo sistema, entonces existe un solo enemigo. El problema es que el mundo real casi nunca funciona así. El mundo real es más desordenado, más híbrido y más humano. Entonces, antes de preguntar ¿quién las derribó?, hay que preguntar algo más básico: ¿cuántos tipos de torre estás metiendo en la misma bolsa? Cuando separas por función, el misterio cambia de forma. Y a veces esa separación es suficiente para que el mito se desinfle. En el siglo XIX, la ingeniería empezó a hablar un idioma internacional. El hierro colado, luego el acero y después el hormigón permitieron formas repetibles. Las piezas podían fabricarse en talleres, transportarse y montarse en otra ciudad. Eso significa que una torre de agua o una estructura de campana podían nacer de un catálogo. Un mismo diseño viajaba porque era barato, porque era probado, porque era rápido. Las postales antiguas elegían lo mismo en cada lugar: la plaza, la estación, el ayuntamiento, la iglesia. Si la torre está allí, la foto la convierte en símbolo. Si esa torre luego desaparece, la foto se convierte en evidencia emocional de un antes mejor. Y cuando la torre cae, lo que cae también es la marca del lugar. Capítulo 3. Sí, las derribaron. Las fuerzas que tumban un paisaje. Ahora, lo que el mito acierta: muchas torres desaparecieron. Y no por una sola razón, por una combinación de golpes.
Primero, guerra. Una torre es un objetivo perfecto, es punto de observación, es símbolo, es orgullo. En guerras y bombardeos, las torres caen porque están altas, porque se ven, porque son frágiles en comparación con su altura. Segundo, incendios y catástrofes. Las ciudades antiguas ardían con facilidad. Techo de madera, estructuras secas, delas, hornos. Una torre puede sobrevivir un incendio, o puede colapsar si su interior arde y su piel queda vacía. Tercero, modernización de infraestructura. Cuando una ciudad instala redes nuevas, electricidad, telefonía, alcantarillado, calles ampliadas, empieza a chocar con lo viejo. Una torre en medio de una avenida nueva puede ser un obstáculo. Un campanario viejo puede ser costoso de mantener. Una torre de agua puede quedar obsoleta cuando llega un sistema de bombeo más eficiente. Y aquí aparece el motor más fuerte de la demolición: economía. Si mantener cuesta y demoler da espacio, la ciudad elige demoler. Cuarto, cambio de gusto. Hubo épocas donde lo antiguo se consideró estorbo, donde la ciudad quiso verse recta, nueva, y en ese deseo se demolieron cosas que hoy parecen irreemplazables. Quinto, seguridad. Torres viejas se vuelven peligrosas, se agrietan, se inclinan, se deterioran. Y cuando una estructura amenaza caer, la administración elige el camino rápido. Sexto, política de símbolos. Una torre no siempre es neutral. Un campanario puede representar una religión. Una torre cívica puede representar un régimen. Cuando cambian los poderes, a veces cambian los monumentos. Esto es importante. Sí existe demolición por control simbólico, pero eso no significa una red global derribándolo todo. Significa algo más humano. Cada ciudad, en cada época, elige qué recuerda y qué sacrifica. El mito dice: las derribaron para que no recordáramos la red antigua. La realidad dice: las derribaron porque una torre es cara, vulnerable y muchas veces estorbaba al nuevo diseño. Y aquí viene el golpe emocional. La modernidad no destruyó con odio, destruyó con indiferencia. Una torre que tardó 100 años en levantarse puede caer por una decisión de oficina, una firma, un presupuesto, un plano. Y eso se siente como conspiración porque duele aceptar que algo tan grande pueda desaparecer por algo tan pequeño. Pero así se transforma un paisaje, no siempre con drama, a veces con trámite. Cuando el coche se vuelve rey, la ciudad empieza a ensanchar. Ensanchan calles, rectifican esquinas, abren avenidas, eliminan obstáculos. Una torre que antes era centro puede convertirse en problema de circulación. Muchas demoliciones del siglo XX se explican así. No por odio, sino por geometría. El nuevo flujo necesitaba espacio. Las ciudades se llenaron de cables, luego de sistemas más complejos. Las torres antiguas, que antes eran puntos de señal o de orientación, ya no eran necesarias cuando el control del espacio pasó a redes invisibles. Capítulo 4. La torre como tecnología social. Ahora viene la parte más interesante, lo que realmente se perdió cuando las torres dejaron de ser el centro. Porque, aunque la teoría de la torre universal sea exagerada, hay un hecho. La ciudad moderna reemplazó una tecnología social por otra. Antes, el tiempo era compartido. La campana marcaba horas para todos. El reloj público te decía cuándo era hora. El mercado abría y cerraba con señales comunes. Hoy el tiempo es privado. Cada persona lleva su reloj. Cada pantalla te marca tu agenda. Eso suena a progreso, pero también cambia algo. La ciudad pierde un latido común. Antes, la torre también era un lugar de reunión invisible. Si sonaba cierta campana, sabías que algo pasaba. Si sonaba de otra manera, sabías que era incendio. Si sonaba lento, era funeral. Una comunidad entendía su propio código. Hoy la señal se fragmentó. Ya no hay un sonido común. Hay miles de sonidos privados. Antes, la torre era identidad. Un viajero reconocía el lugar por el perfil del campanario. Hoy muchas ciudades se parecen más entre sí. Edificios de vidrio, señalética estándar. Entonces, cuando alguien mira fotos antiguas y siente nostalgia, no está extrañando solo una torre.
está extrañando una ciudad con carácter. Y aquí entra el tema de control. Sí, una torre podía controlar. Un poder central podía ordenar el tiempo, convocar, vigilar, imponer ritmo. Pero hoy el control no desapareció, solo cambió de forma. Antes el control era visible, un campanario, un reloj, una plaza. Hoy el control es invisible, cámaras, bases de datos, redes, algoritmos. Por eso el mito moderno necesita una torre antigua como símbolo, porque la torre es un control que puedes ver. Es fácil odiar o amar algo visible. Es más difícil lidiar con sistemas invisibles. Entonces el relato dice, nos quitaron las torres. Pero en el fondo está diciendo otra cosa. Ya no entiendo quién controla mi ciudad. Y esa es una ansiedad real. La torre era una interfaz entre el poder y la gente, entre el tiempo y el trabajo, entre el peligro y la alerta. Cuando se reemplazó esa interfaz, la ciudad dejó de hablarte en un idioma común. Y cuando la ciudad deja de hablarte, aparecen historias para explicar el silencio. Antes, el sonido de una torre creaba un nosotros. Todos escuchaban la misma hora. Todos escuchaban la misma alarma. Todos sabían que un mismo evento estaba ocurriendo. En vez de campana, notificación. En vez de alarma general, alerta personalizada. En vez de plaza, pantalla. Eso es eficiente, sí, pero también hace que la ciudad se sienta menos comunidad y más suma de personas. Cuando la pertenencia se fragmenta, la gente busca símbolos para explicar por qué. Y la torre se vuelve el símbolo perfecto porque era visible, común y central. Capítulo 5. Si quieres investigar el misterio, aquí está el método. Ahora, si aún sientes el gancho, esa sensación de que hubo algo más, la pregunta no es si debes callarte. La pregunta es cómo investigar sin caer en trampa. Cuando alguien te diga, había una torre en cada ciudad del mundo, haz lo que el mito no hace. Separa. Separa por función. ¿Es campanario? ¿Es torre de reloj? ¿Es torre de agua? ¿Es torre de vigilancia? ¿Es torre industrial? Luego pregunta por fecha. Una torre de 1400 no se explica igual que una de 1890. Luego pregunta por material, piedra, madera, hierro, acero. Luego pregunta por documentación, planos municipales, registros de obra, postales, archivos locales, periódicos de demolición, fotos de construcción. El mito prefiere imágenes sin fuente, porque una imagen sin fuente es un espejo perfecto. Refleja lo que quieres. Y aquí viene la regla de oro. Si una teoría necesita que todo el mundo esté coordinado para ocultar algo enorme, probablemente no estás viendo historia. Estás viendo una historia. La historia real es más torpe. Deja huellas, deja contradicciones, deja documentos sueltos. Si realmente hubieran derribado todas las torres del planeta como parte de un plan único, verías el plan en la coordinación. Patrones de fechas idénticas, decretos globales, una ola sincronizada. Lo que ves, en cambio, es desigual. Ciudades que conservaron torres, ciudades que las perdieron, ciudades que las reconstruyeron, ciudades que las convirtieron en turismo. Eso es evolución urbana, no demolición universal. Y aún así, hay una verdad emocional que vale la pena rescatar. Las torres eran importantes. Y cuando algo importante desaparece, la mente busca culpables. Quizá no hubo una torre única en cada ciudad de la Tierra, pero sí hubo un lenguaje de torres, un lenguaje que decía, aquí está el centro, aquí está la hora, aquí está la alerta, aquí está la identidad. Y ese lenguaje fue reemplazado, no por una sociedad secreta, sino por modernidad. Y la modernidad, aunque útil, tiene un precio, te da eficiencia, pero a veces te quita alma. Si quieres recuperar algo, no busques fantasmas, busca memoria, busca archivos, busca historias locales, porque ahí, en lo concreto, la ciudad vuelve a levantar su torre, aunque sea solo en tu cabeza. Entonces, ¿esta torre antigua estaba en todas las ciudades del mundo y la derribaron? Si lo tomas literal, como una red universal idéntica, la respuesta más honesta es no. Lo que existió fue algo más real y más interesante. Las ciudades,
enfrentadas a problemas parecidos, construyeron soluciones parecidas. Torres para ver, torres para escuchar, torres para medir el tiempo, torres para almacenar agua. Y sí, muchas fueron destruidas, pero la destrucción no tuvo un solo rostro, tuvo muchos: guerra, dinero, modernización, indiferencia. Lo que el mito intenta explicar, en el fondo, no es la torre, es la pérdida. La sensación de que antes la ciudad tenía un corazón visible y hoy tiene un corazón invisible. Por eso, cuando alguien dice «las derribaron todas», lo que está diciendo es «nos cambiaron el mundo sin preguntarnos». Y eso, aunque no sea conspiración, es cierto. Las torres no solo se derriban con dinamita, también se derriban con olvido. Y lo contrario del olvido no es la teoría, es la memoria. Porque cuando recuerdas por qué una torre existía, ya no necesitas inventar un villano para sentir que lo perdido importaba. Lo perdido importaba. Y eso, por sí solo, ya es una historia lo suficientemente grande.